En Lacan, los escritos son un poco más complejos a nivel vocabulario, a nivel construcción de las frases, etcétera, pero son un poco más específicos también. Los textos orales de Lacan, los seminarios, son más entendibles aparentemente, pero también son mucho más inespecíficos, mucho más vagos, dan más a la interpretación. En mi opinión, son un poco más complejos en realidad de leer los textos orales, finalmente. Pero bueno, vamos a ver estos dos tipos de material. Y ustedes tienen que saber que en el medio, entre lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la clase próxima, que es el seminario 3 y 4, sucedió algo en la enseñanza de Lacan. En 1953 él da una conferencia en Roma que después transcribe con el nombre de Función y Campo, de la palabra y el lenguaje. Y Lacan mismo dice que en ese momento se inicia su enseñanza. En 1953 comienza la enseñanza verdaderamente lacaniana, la lectura lacaniana de Freud, si quieren. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en Función y Campo? Tal vez ustedes lo hayan visto ya con Julia a esto. Ahí comienza Lacan a trabajar o establece estos conceptos de este ternario de los tres registros simbólico, imaginario y real. Ese va a ser para Lacan el aparato conceptual con el cual él se va a dirigir a los textos de Freud y releer los textos de Freud. Pero fíjense que esto comienza en el 53. Entonces el texto que nosotros tenemos hoy, Intervención de la Transferencia, es un texto que si quieren uno podría llamar pre-lacaniano, es decir, es previo al establecimiento de los conceptos propios de la enseñanza de Lacan. Por eso no va a ser un texto que nosotros trabajemos conceptualmente, dando grandes definiciones, ¿sí? O donde agreguemos, vamos a ver que yo les voy a hablar de dos nociones que están en el texto, pero para entenderlo simplemente. Porque esto de simbólico, imaginario y real sí va a estar presente y va a estar en juego en el seminario 3 y seminario 4. Todo ese Lacan del significante, del nombre del padre, todo eso que probablemente hayan escuchado en algún momento, en algún lado, bueno, ese no es el Lacan del texto que tenemos hoy. Hoy tenemos un texto bastante más simple en su construcción, con mucho menos conceptos, ¿sí? Y mucho más pegado a Freud en algún punto, pero con algunas lecturas distintas de Freud. Los textos de Lacan no son textos de psicopatología, tenemos el mismo problema que con Freud. Los textos de Lacan son textos de clínica, textos vinculados a la praxis del psicoanálisis, a la práctica clínica del psicoanálisis. Incluso Lacan va un poco más allá de Freud con eso. Lo van a notar más pegado a la clínica que Freud por momentos. Aunque Lacan no ha dado nunca grandes historiales, ni ha dado muchos ejemplos de su práctica, van a ver que sus textos son eminentemente clínicos. Somos nosotros los que extraemos de esa clínica que elabora Lacan elementos conceptuales para pensar la psicopatología. ¿Sí? Es un movimiento que hacemos nosotros. Ustedes van a ver que la teoría no está expuesta de una forma sólida, acabada, concreta, ¿sí? Sobre todo en los seminarios, porque eh, son enseñanzas orales, por lo tanto están en plena elaboración. Van a notar sobre todo el seminario 3 que está en plena elaboración. Lacan lo está elaborando eso cuando lo está compartiendo. ¿Sí? Entonces hay algunas dificultades a la hora de leer a Lacan, porque no tiene la estructura del texto universitario típico. Freud conserva un poco más de eso, pero Lacan no tiene la estructura del texto universitario típico. Entonces es bastante complicado a veces leerlo, porque se dice, se desdice, uno no sabe bien, en definitiva, qué es lo que está afirmando, qué es lo que está negando. Vamos a tratar entonces de ir a lo textual de Lacan con los seminarios, y con este texto, Intervención en la Transferencia, no voy a ser tan textual, vamos a ir un poco más por arriba. Bueno, hay dos conceptos que les muestro brevemente. ¿Están viendo ahí el trabajo práctico de Histeria? Sí. Bien.
Fíjense que donde dice clínica de la histeria en Lacan, nosotros vamos a trabajar esto por hoy. Digo, vamos a empezar a trabajar, porque son cosas que después se van a resolver mejor con los otros textos, pero vamos a trabajar la histeria en la primera enseñanza, inversiones dialécticas y desarrollos de la verdad en el historial de Dora, es decir, vamos a trabajar sobre el historial de Dora hoy. Relectura de los obstáculos freudianos, obstáculos con respecto al caso de Dora, pero que también pueden ser pensados como obstáculos generales en la lectura de la histeria. El enigma de la feminidad. Vamos a empezar a plantear esta cuestión del enigma de la feminidad. Creo que ahí resolví el problema. Bueno, están viendo lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver solamente esos primeros puntos entonces de este texto. Necesitamos dos nociones iniciales que no son conceptuales, pero que sí son nociones que están presentes en todo el texto y que tenemos que saber qué significan. Esas dos nociones son, por un lado, sujeto, y por otro lado, verdad. Vamos con la noción de sujeto. Sin duda ustedes ya habrán avanzado bastante en las clases con Julia, entonces tienen una idea de qué puede llegar a ser el sujeto para Lacan. ¿Qué es el sujeto? Ella siempre dice sujeto del inconsciente. Ujú. Lo tacha, como que está... no sé si es eso. ¿Y qué pensás que significa que lo tache? Es una S tachada, puede ser que está castrado o algo así, o que está como que algo operó. Bien, esa es la noción clásica de sujeto de Lacan. Esa es la noción del sujeto del significante, del sujeto dividido por el significante, del sujeto vinculado a lo simbólico, la noción que que vamos a encontrar y vamos a explicar también en los próximos seminarios y que ustedes seguramente vieron y desarrollaron con Julia. En este texto estamos un paso antes de eso. En este texto tenemos una noción de sujeto un poco prestada de la filosofía. Tenemos una noción de sujeto que contrasta con otra noción que nosotros podemos, recuerden que Lacan viene del campo de la psiquiatría, con otra noción que nosotros podemos encontrar en la psiquiatría, que es la noción de individuo. Profe, en las clases con Juli siempre terminamos oponiendo el yo al sujeto, como que Bien, el yo es quien da la ilusión de unidad, mientras que el sujeto, como decía la compañera, es del inconsciente. exacto, eso ya está en este texto. Cuando la psiquiatría habla de individuo, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de las funciones, ¿no? Del individuo, las funciones psíquicas, ¿no? Que habla de atención, percepción, memoria, lenguaje, etcétera. Habla de una mente o un cerebro o un aparato psíquico, lo que sea, el nombre que sea que le pongan, que representa una totalidad. La suma de esas funciones representa una totalidad. Representa un elemento que es indivisible. Esta es una noción de la psicología clásica, ¿sí? La psicología clásica se ocupa de la conciencia. Si quieren, la psicología clásica en sus vertientes más actuales se ocupan del sentido, ¿no? Sentido para la conciencia, para una persona, si se quiere, no una persona igual una conciencia, igual ciertos sentidos. Cuando hablan de persona, cuando hablan de conciencia, cuando hablan de sentido, cuando están hablando de esta instancia psíquica que ustedes ya conocen, que es el yo. Como dijo la compañera, el yo es, si se quiere, el objeto de estudio de la psicología clásica. La psiquiatría, ¿se acuerdan? Sobre todo Kraepelin, tomaba esa concepción de las personas. La idea de que las personas eran un yo, de que las personas eran una conciencia.
¿Se acuerdan que Jaspers también tomaba esto y decía que todo lo que se apartaba de la conciencia era extraconsciente y ya tenía que ver con cuestiones biológicas que se producían en el cerebro? Freud inaugura otra idea de pensar al respecto, que es la idea de que hay un inconsciente, es decir, que no existe el individuo, que una persona está dividida en distintas instancias, consciente, inconsciente, yo, super yo, ello, no importa en qué tópica freudiana estemos, es imposible hacer una globalidad o una totalidad de eso. Lacan agrega esta palabra que es sujeto, porque para él es una palabra de la filosofía que señala muy bien que es imposible reducir todo lo que abarca una persona, voy a usar una palabra un poco mal usada en este punto porque se trata de sujeto, a un yo. Es decir, es irreductible a las propiedades de un individuo, dice Lacan. Está en contra entonces de la psiquiatría clásica, de la psicología clásica. Es imposible pensar a aquellos que nos consultan, a aquellos que padecen, como individuos sin posibilidades de dividirse. ¿Por qué están divididos? Dice Lacan. ¿Sí? Recuerden que esa es una de las diferencias con Bleuler. Bleuler piensa que solo los esquizofrénicos están divididos en distintos complejos y que los que no somos esquizofrénicos mantenemos la unidad de la mente. Mientras que para Freud, para Lacan también, y Lacan hace mucho hincapié en esto, justamente los que todos estamos divididos de alguna manera u otra. Ahora, la idea de Lacan, al introducir la palabra de sujeto, al introducir esta noción de sujeto, que después va a especificar mucho mejor, pero que acá queda medio intuitiva incluso, es que el sujeto está vinculado al lenguaje, mejor dicho, a las palabras. Se constituye en un discurso. Es efecto del lenguaje. ¿Qué les parece que quiere decir eso? Que seguro también lo habrán escuchado. ¿Qué quiere decir que el sujeto es un efecto del lenguaje o se constituye en un discurso? Se puede explicar desde Freud esto. ¿Cómo lo explicarían desde Freud? En el teórico hablábamos un poco sobre de que el sujeto siempre aparece cuando alguien habla, y también digamos, hay una ilusión del yo, y es por eso que lo contrasta yo con sujeto, porque dice que se piensa de que es el yo quien habla cuando en realidad es el sujeto. Uno cuando habla, si no se ha vuelto loco, sabe que habla uno, ¿no? Sabe lo que quiere decir, lo comunica, lo dice, cree que uno puede usar las palabras y que las palabras comunican y que lo que uno dice el otro lo entiende y que uno puede decir lo que piensa y que uno puede saber todo lo que uno piensa. Sí, esa es la experiencia normal que nosotros tenemos como personas. Justamente persona es un sinónimo de yo. Y tenemos la idea de que nos conocemos a nosotros mismos y de que nuestra mente se agota ahí. Esa es la idea en general, ¿no? Que no tenemos más que eso. Fíjense que la experiencia de Freud, ¿sí? La experiencia que Freud lleva a cabo con el psicoanálisis, descubre que hay algunas cuestiones que escapan al yo. ¿Pero qué es eso que escapa al yo? ¿Qué es lo que se puede oponer a la conciencia en Freud? Ya sé que van a decir el inconsciente, pero ¿cómo está compuesto el inconsciente? Profe, ¿puede ser por las distintas formaciones del inconsciente? Bueno, en la experiencia está muy bien eso. Uno ve distintas formaciones del inconsciente. Sueños, chistes, por ejemplo, lapsus. Vamos a dejar los síntomas aparte ahora. Y estos elementos, estos fenómenos que se producen en la práctica, que existen, ¿no? Uno cuando está contando un chiste cree que
cuestiones se acaban en el chiste. No sabe muy bien por qué se ríe, pero es gracioso el chiste. Uno cuando está hablando y tiene un lapsus, dice, bueno, estoy cansado, ¿no? Piensa que es algo que podría ser hasta neurológico. Cuando uno sueña no sabe muy bien qué es eso que sueña, queda medio enigmático, no importa mucho tampoco, no sabe de dónde vino. Pero ¿cómo están compuestos esos fenómenos? Profe, tiene que ver con que son todos, que están estructurados por el lenguaje. Bueno, pero ¿y qué quiere? Muy bien, ¿y qué quiere decir en términos de Freud? Son representaciones, ¿sí? El contenido manifiesto de los sueños, lo que nosotros son una serie de representaciones. Los chistes son palabras también. Los lapsus son palabras equivocadas o palabras olvidadas, ¿sí? Todos estos elementos son elementos del lenguaje porque están compuestos de representaciones. El inconsciente que Freud descubre, el inconsciente que Freud descubre, es un inconsciente hecho por representaciones. Es eso el inconsciente nada más, un sistema de representaciones, sus reglas. No es mucho más, no hay mucha más definición que darle a eso, ¿no? Entonces, Lacan destaca este aspecto de Freud que queda olvidado, ¿sí? por los postfreudianos, por los que vinieron después, por sus propios alumnos, que es la idea de que el inconsciente es un fenómeno mismo del lenguaje, porque está compuesto por palabras, simplemente. Sí, después vamos a ver que Lacan va a hablar de significante, significado, pero por ahora podemos decir que el inconsciente es un conjunto de palabras. Los fenómenos del inconsciente, como los sueños, como los chistes, como los lapsus, ahora nos parece obvio que son fenómenos vinculados a las palabras que suceden en el territorio del lenguaje, de las representaciones. Los animales no tienen fenómenos del inconsciente porque los animales no tienen palabras. Tienen una especie de lenguaje primitivo que no funciona a través de las representaciones, no representa otras cosas, funciona solamente como señales. En los seres humanos está la capacidad de representar, ¿sí? De tener el lenguaje, que, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, árbol, es una representación, yo no traigo el árbol acá para indicarles que me estoy refiriendo a eso, ¿no? El lenguaje son representaciones, representan otras cosas. Hay una parte más sonora, o escrita, o sea, más material, hay otra parte más conceptual, ¿sí? Pero el lenguaje no está compuesto por las cosas, está compuesto por representaciones. Eso es lo que permite la experiencia del psicoanálisis, ver que hay representaciones que no son del yo. Es decir, que el yo no abarca todo el aparato psíquico, que hay representaciones que se le escapan, que están en otro lado, y que como bien dijeron las dos compañeras, porque me parece muy interesante que las dos hayan destacado eso, esas representaciones están en la superficie de lo que nosotros decimos, no están escondidas, no están profundas, no están... Cuando nosotros hablamos y creemos que sabemos muy bien lo que decimos, incluso aunque no estemos teniendo lapsus, aunque no tengamos equivocaciones o tropiezos o olvidos, cuando nosotros hablamos, creemos que estamos diciendo una cosa, pero en realidad, ¿sí? Estamos diciendo muchas otras cosas también, que no nos damos cuenta. El yo, va a decirle acá en un momento, no es más el amo en su propia casa, ¿sí? Freud mismo decía que ese era el problema del psicoanálisis, por el cual era tan rechazado, que le venía a decir a la gente que no era en el centro ni siquiera de su propio aparato psíquico, no era en el centro de su propio mundo en algún punto. ¿Sí? Hay mucho más de lo que nosotros pensamos en nuestro aparato psíquico. Hay mucho más de nosotros mismos que no conocemos. Entonces, es necesario un concepto que abarque todo eso que no abarca el yo. Y ese concepto que Lacan propone es el concepto de sujeto. En este texto, el sujeto también va a abarcar al yo. En este texto de Lacan, y eso no va a pasar en los siguientes, sujeto es el yo y es el inconsciente. ¿Sí? Es todo eso. Pero la noción misma de sujeto implica para Lacan todos estos elementos del inconsciente. ¿Y por qué sujeto? Porque no son objetivables. Fíjense que la psiquiatría, Kraepelin,
¿sí? Puede hacer de esa persona un objeto. No solo eso estaba muy presente en la forma en que nos mostraba los casos, directamente poniendo al paciente ahí y mostrando cosas del paciente. Es objetivable en el punto en el que las funciones psíquicas para él son objetivables. Es divisible, ¿no? La ciencia tiene esto de dividir y de asociar eso que dividió. Es divisible en distintas funciones y esas funciones son objetivables. Uno puede estudiarlas desde afuera. Mientras que la noción de Lacan implica que no es objetivable el sujeto. No es reductible a lo que uno puede estudiar desde afuera. Esto tiene mucho que ver con la noción que nosotros planteamos de ética también, ¿sí? De la ética con la que podemos hacer psicopatología. La psicopatología es parte de la clínica, o así la consideramos en la materia, entonces tiene mucho que ver con la ética que está en juego. Nosotros no podemos objetivar a quien tenemos enfrente, no del todo. Obviamente que nosotros podemos conceptualizar, y es lo que le pedimos a ustedes, y nosotros podemos plantear hipótesis sobre lo que está sucediendo, estaría muy mal si no lo hiciéramos, pero no podemos objetivar absolutamente, porque lo que se constituye ahí, lo que el sujeto nos cuenta que le pasa, incluso en una presentación de enfermos, incluso cuando nosotros queremos ser sumamente objetivos, tiene que ver con lo que se constituye en el lenguaje en ese momento, es decir, con lo que el sujeto dice. Lo que nosotros podemos aprender de lo que a una persona le pasa tiene que ver con lo que nos dice que le pasa. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en presentar entrevistas. Por eso nosotros hacemos hincapié en el aspecto transferencial de las entrevistas. Por eso nosotros hacemos hincapié en el dispositivo que está en juego cuando esas entrevistas se presentan. Algo que Freud no lo hace muy bien en el caso de Dora, ¿sí? Porque en el caso de Dora no terminamos de entender que eso era un análisis, que Dora estaba acostada en un diván, que estaba mirando una pared, que Freud estaba atrás, que no era una conversación cara a cara, que no era una conversación normal, ¿sí? La práctica del psicoanálisis, el dispositivo que propone es un dispositivo solidario con esta concepción de sujeto. Si nosotros propusiéramos un dispositivo de entrevistas cara a cara, estaríamos diciendo que, bueno, que es posible agotar las cosas en una conversación de yo a yo, ¿no? Estaríamos diciendo que la conversación, como la conversación que ustedes pueden tener con un amigo o con cualquier persona, es una conversación que nos dice algo del malestar o nos dice todo del malestar. Sin embargo, nosotros creemos que eso no es así. Necesitamos otro dispositivo para escuchar otras cosas que no son las que el yo tiene para decir. Y el diván, el no estar cara a cara, el que la persona hable de lo que primero que se le viene a la cabeza en vez de contarnos cosas lógicas. Todo eso ayuda a que aparezca este sujeto, eso que no es del yo. Quiero saber si me están siguiendo hasta ahora porque hay mucho silencio. Profe, ¿es sujeto porque está sujetado a algo? Porque está Bueno, sujetado. eso lo va a plantear Lacan después. Esa es otra noción de sujeto que va a plantear después. Todavía no. Por ahora lo que está planteando es que las cosas no se agotan en el yo, no está yendo mucho más lejos que Freud. Toma esta noción de la filosofía del sujeto para plantear eso, que no se trata del yo en juego, que el dispositivo que Freud inventa y que pone a prueba, por ejemplo, en el caso de Dora, es un dispositivo que no apunta a la conversación normal, que no apunta a charlar sobre los problemas, que apunta a hablar de lo que sea para que emerja el sujeto. Porque recuerden que nuestra hipótesis principal es que la causación del malestar tiene que ver con el mecanismo psíquico y la etiología sexual. No se olviden de eso. Entonces, nosotros, por más que el yo hable y hable de sus tragedias, se queje, se lamente, llore, etc., no vamos a encontrar ahí la causa de lo que le sucede. No la vamos a encontrar en el yo. Hay que explorar el inconsciente, no queda otra. Por eso Lacan introduce esta noción acá. Por más que nosotros objetivemos y escuchemos al yo y planteemos sus funciones y las podamos describir, etcétera, etcétera, va a ser imposible que ahí lleguemos a la raíz del malestar. Porque la causa, la etiología, está en el inconsciente. Lacan sostiene radicalmente esto de Freud.
¿sí? Lacan sostiene este doble registro de la causa de Freud, etiología sexual y mecanismo psíquico. Eso persiste, ¿sí? Bien, entonces tenemos esta noción de sujeto que tiene que ver con el inconsciente. Cuando Lacan nombra a Dora, hablar justamente no de la persona de Dora solamente, va a hablar del inconsciente, va a hablar del sujeto del inconsciente, ese que emerge en el discurso, que está cuando hablamos, pero del que no nos percatamos. En un análisis, uno empieza a escuchar eso, ¿sí? Por ciertas intervenciones del analista, uno puede empezar a escuchar todo eso que el yo se relaja un poquito, las resistencias bajan, la defensa deja de defenderse tanto, y entonces uno puede escuchar aquel sujeto que no es objetivable, que es del inconsciente, que es contradictorio, ¿sí? Que no es unificado, que no es total, que es siempre parcial. Pero hay, entonces, cuando uno empieza a escuchar eso, surge un problema en relación a la verdad. Nosotros creemos que hay una sola verdad de las cosas, que es la nuestra, o podemos estar un poco acostumbrados a que tenemos que negociar con las verdades de otros también, ¿sí? La verdad que manejamos en la vida diaria, en el sentido común, la verdad que maneja el yo, es lo que se llama verdad por correspondencia, o verdad de correspondencia. No tiene nada que ver con las cartas. La verdad de correspondencia es que lo que nosotros podemos decir, o sea que es un elemento del lenguaje, ¿sí? La verdad surge cuando aparece el lenguaje, lo que nosotros podemos decir se corresponde con la realidad. Esa es la verdad de correspondencia. Fíjense que nosotros acá vamos a estar ante una noción de verdad que no es la verdad de correspondencia. Lo que le interesa a un psicoanalista, lo que interesa en el psicoanálisis, y esto les va a interesar también a ustedes, ¿sí? No solo al psicoanalista, lo que interesa en psicopatología, si nosotros pensamos que el malestar está vinculado al inconsciente, es la verdad para el sujeto, no es la verdad que se corresponde con la realidad. ¿Se acuerdan que esto está en todos lados en Freud? Cuando Freud habla de realidad psíquica, cuando Freud habla de fantasía y dice que esos son los elementos fundamentales para producir un síntoma, no las vivencias en sí, no la vivencia en la realidad, no lo que efectivamente ocurrió, sino no el acontecimiento, si quieren, no el hecho es la mejor palabra, no es el hecho lo que importa, es justamente la vivencia en términos de lo que el hecho produce en el sujeto, lo que el hecho deja como marca en el sujeto. Es lo que el sujeto recuerda en un momento segundo, es la fantasía, es la realidad psíquica, todos esos elementos en Freud, ¿sí? Vivencia, en un lado, vivencia, fantasía, realidad psíquica, son elementos que a nosotros nos sirven para oponer a la noción de hecho. Y Profe, la pensar que noción de, cuando... perdón, Sí, sería como lo que decíamos en Freud, la realidad efectiva, ¿no? la realidad efectiva. La realidad efectiva no tiene ningún lugar en la causación de los síntomas. Esto les va a servir para el parcial. Recuérdenlo, ¿sí? Cuando Freud habla de etiología, cuando Freud habla de etiopatogenia, habla de vivencias, no habla de hechos, habla de lo que el sujeto percibe, de lo que el sujeto registra de esos hechos. Habla de fantasías, de las marcas que han quedado ficcionadas de esa sexualidad infantil. Habla de realidad psíquica, una realidad que es propia del sujeto. Por lo tanto, ya entonces deben haber adivinado, la verdad que nos importa no es la verdad objetiva, no vamos a ir a buscar eso en un tratamiento. Nosotros no somos jueces que estamos investigando, fiscales que estamos investigando si lo que dice el sujeto pasó o no pasó, ¿sí? No es esa nuestra función, porque nosotros suponemos que la etiología de su malestar no tiene que ver con lo que efectivamente pasó,
tiene que ver con lo que el sujeto pudo registrar y hacer con eso, ¿sí? Entonces nuestro trabajo va a ir justamente a investigar esto. Vamos a hacer un trabajo de investigación, si se quiere, de detectives, pero no en la realidad. No vamos a contrastar, no vamos a suponer que nos miente o que dice la verdad. Fíjense que incluso Freud, estamos hablando de hace 1000 años, en el caso de Dora, rápidamente supone que Dora está diciendo la verdad para ir a explorar su realidad psíquica. No supone que Dora miente, no entra en esa. ¿Sí? Que es en la que el padre de Dora quiere que Freud entre. El padre de Dora quiere eso, ¿sí? Que Freud vaya ahí a contrastar los hechos con la realidad. No, Freud rápidamente se da cuenta de las intenciones del padre y no va ahí a decir esto pasó, esto no pasó, esto no se mete con eso. Sí se mete con las vivencias de Dora, con la fantasía de Dora, con la realidad psíquica, porque eso es lo importante a la hora de determinar el padecimiento, de determinar el malestar. Lacan dice por acá en el texto, la verdad es estoy en la página 205, es en efecto el nombre, o sea, verdad es el movimiento ideal que el discurso introduce en la realidad. O sea que la verdad también es un efecto del lenguaje. Los animales no pueden mentir, pueden engañarnos, ¿no? Las cucarachas a veces se hacen las muertas para que no les terminemos de dar un zapatazo, pero no es una verdadera mentira, ¿sí? Los animales no pueden mentir y no pueden decir la verdad porque no tienen el lenguaje. Entonces, decir la verdad o mentir es un efecto del lenguaje también, igual que sujeto. Tiene que ver con las palabras. Son las palabras que nosotros decimos respecto de la realidad. Esto quiere decir que la realidad con la que nosotros nos vamos a tener que ver es la realidad de las palabras del sujeto. Y esto quiere decir también que no va a haber una sola verdad, y eso es lo importante para este texto. La verdad para el sujeto no va a ser nunca una sola. Primero porque el sujeto está dividido y segundo porque ustedes saben que el inconsciente tiene diversas corrientes contradictorias, conviven en el mismo nivel de representaciones totalmente opuestas. Entonces la verdad nunca puede ser una sola. Y la verdad además, esto lo va a decir Lacan mucho tiempo después, no puede ser dicha en su totalidad. La verdad no puede ser explicada en absoluto. Nadie conoce, el yo de nadie está al tanto de toda la verdad. Sí, es imposible de decirla. Hay cosas que siempre van a permanecer oscuras. Hay cosas que nunca terminan de decirse. Entonces, Lacan tiene mucho tiempo después un aforismo que es muy lacaniano, no es para, no es formativo, digamos, no nos va a enseñar mucho, pero que es la verdad es no toda. Es decir, nunca puede constituir una totalidad, la verdad. Siempre es parcial. Con estas dos nociones es que nosotros, Lacan en realidad va a plantear en este texto que el psicoanálisis, después va a decir que no, pero por lo menos en la altura de este texto va a decir que el psicoanálisis es una experiencia dialéctica. Experiencia dialéctica quiere decir que el psicoanálisis, un psicoanálisis, que una persona dice a un psicoanalista en ese dispositivo particular, puede pensarse como cambios que se van sucediendo a nivel de la verdad del sujeto. Este texto no consiste nada más que en una relectura de Dora desde ese lugar. Lacan va a ordenar el caso de Dora según los cambios que se van produciendo en el análisis. Y esos cambios tienen que ver con la verdad. La verdad va cambiando a lo largo del caso. A ver, mucho mejor. La verdad va cambiando a lo largo del caso, entonces Lacan va a ordenar el caso según cómo va cambiando esa verdad. No quiere decir que primero es verdadera una cosa y después es verdadera otra. Quiere decir, ¿sí?, que la verdad se va completando
¿sí? Va cambiando de sentido, que es una palabra que Lacan no usa acá, pero que muy propia de esta época. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más común. Yo puedo decirle a Julieta de Batista, mira, la verdad es que Guadalupe como ascripta, un desastre, porque apareció recién a los 3 meses de clase, vino a la última clase del cuatrimestre. Entonces puede aparecer Guadalupe, esto se da en diferentes personas, pero la idea del análisis es que se da en una, puede aparecer Guadalupe y decir, es cierto esto, no es que esté mintiendo, yo vine a la última clase del cuatrimestre, pero porque le mandé un mail al profesor en la primera clase y él nunca me respondió ese mail. Le mandé un mail diciéndole cuándo empezaba, qué le parecía, y él jamás me lo respondió. Entonces yo puedo decir, bueno, es cierto lo que dice Guadalupe, yo nunca le respondí ese mail, pero porque yo considero que ella ya tenía la información para ir a la clase, entonces, ¿sí? No era necesario que yo se la mandara por mail, por ejemplo. ¿Sí? Así podemos seguir un montón. Es decir, esta es una verdad entre dos personas, ¿sí? Pero la idea es que y ninguno está mintiendo, ¿sí? La verdad no se agota en un enunciado, en unos enunciados, muchos enunciados, ¿sí? Siempre se puede decir algo más respecto de la verdad. Y eso es lo que surge en un análisis, y eso es lo que hace Freud con Dora, y lo que Lacan va a evidenciar en este texto, ¿sí? La cuestión de la verdad y cómo esa verdad se va transformando. Esto que estoy diciendo lo tienen en la página 207. El caso de Dora es expuesto por Freud bajo la forma de una serie de inversiones. Se trata, inversiones dialécticas, ¿sí? Se trata de una expansión de las estructuras en que se transmuta para el sujeto la verdad. Y que no toca solamente a su comprensión de las cosas, sino a su posición misma en cuanto sujeto del que los objetos son función. ¿Qué significa esta frase medio complicada de Lacan? Lo que va a decir es que el tratamiento está estructurado, ¿sí? Según cómo va transformándose la verdad. Pero no solo en cómo el sujeto comprende la realidad, no hay que entenderlo solamente de esa manera, ¿sí? De que entonces va surgiendo nuevas verdades que son lo que el sujeto puede decir de la realidad en la que vive. Porque si no quedamos un poco con esta cuestión de si el sujeto testifica en falso o da un buen testimonio, si habla bien o mal de la realidad, si tiene que ver con cómo se posiciona en relación a los otros. La verdad para cada uno tiene que ver con cómo se posiciona en relación a los demás, a sus pulsiones, a sus deseos, a todo eso, ¿sí? Entonces, no solo implica cómo capta el ambiente, si quieren, tiene que ver, no dividan tanto el afuera del adentro del individuo, ¿sí? Lacan es muy claro cuando en el estadio del espejo nos nombra la conformación del yo. No hay una división tan clara entre lo que viene de afuera y lo que viene de adentro. Eh, Tiene que ver no solo con lo que el sujeto puede opinar, percibir, decir de la realidad que lo rodea, tiene que ver con cómo construye su relación con los demás, con las pulsiones, con lo que hace con la sexualidad, con todo eso es lo que se va transformando en un análisis. A eso se refiere Lacan en esta frase un poco enredada, ¿sí? Dice en la página 206, las enfermedades hablan. Entonces, esta transformación de las enfermedades de Dora es una transformación en sus verdades también. ¿Mm? Por eso es que va a hablar de inversiones dialécticas y de desarrollos de la verdad. Inversiones dialécticas, tiene que haber puesto primero desarrollos de la verdad en realidad. Vamos a hacer eso, para que se entienda un poco mejor. Entonces, desarrollo de la verdad tiene que ver con lo que constituye una verdad para el sujeto en cierto momento dado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué constituye una verdad para Dora en el momento en que llega al análisis? ¿Cuál es la primera verdad que ella despliega? La idea de que el padre la entregaba al señor K para estar con la señora K.
Exacto. Esa es una verdad que se plantea en el comienzo del análisis, que no podemos desconocer, que trae la paciente inicialmente. A esas verdades, a esos diferentes desarrollos de las verdades, se le oponen inversiones dialécticas, que son los puntos en que estas verdades se quiebran, cambian, se completan, se contradicen, se agregan, ¿sí? Se transforman, en definitiva, esta palabra que dijimos hoy, ¿sí? Las posibilidades de esta dialéctica son propias de la neurosis. Anoten bien esto. Lacan no está diciendo que todos los sujetos sean susceptibles de desarrollos de la verdad, del análisis como experiencia dialéctica. Lo deja para los neuróticos. Vamos a ver, cuando veamos el práctico de psicosis, por qué. ¿Por qué esto no es susceptible, ¿sí?, de pasar en la psicosis? ¿Por qué no hay desarrollos de la verdad e inversiones dialécticas en la psicosis? Sí las hay en la neurosis. La idea de que tenemos un inconsciente del que no conocemos implica que surgen distintas verdades y que esas verdades cambian. El análisis puede estar pensado en esos términos. Bueno, ya dijeron cuál era el primer desarrollo de la verdad entonces con el que llega Dora al tratamiento, ¿no? Primero que nada y fundamental, porque es de lo único que habla, el padre y la señora K son amantes. ¿Se acuerdan que estaba la cuestión? ¿Cómo llamaba Freud a esta idea que ya no podía dejar de repetir de que el padre y la señora K eran amantes? ¿Hipervalentes? Pensamiento equivalente. Muy bien, pensamiento hipervalente, itinerario hipervalente. Itinerario porque es el recorrido de representación, ¿sí? Bien, está el itinerario hipervalente, hay algo más que se agrega, que ella había sido entregada al señor K. Lacan dice un poco poéticamente como objeto de odioso cambalache, dice Lacan. Ella fue entregada al señor K a cambio de que el señor K pudiera hacer la vista gorda con respecto a la relación entre el padre y la señora K, que eran amantes. Esta es la realidad, dice Lacan en un momento, eso es lo que nos plantean los pacientes, esta es la realidad. ¿Qué quiere usted cambiar en ellos? ¿No? Estos son los hechos. Proceden de la realidad, ¿qué quiere cambiar en ellos? En la página 208. Y es cierto eso, tenía razón, esos eran los hechos. ¿Qué puede cambiar un análisis de esto? De estos dos tipos violentos, entregándola a ella, a todo eso, ¿no? Entonces Freud ahí hace una operación, este es el primer desarrollo de la verdad, TB va a ser de ahora en adelante desarrollo de la verdad. Freud hace una primera intervención que produce una primera inversión dialéctica. Lacan acá dice que Freud dice una cosa que Freud no dice, ¿sí? Lacan tiene todo el tiempo esas citas que son medio falsas. Ojo, no se... Estén atentos a esas cosas. ¿Cuál es tu parte en el desorden que denuncias? Dice Lacan. Freud no dijo eso. Freud produjo algo que nosotros le habíamos dado un nombre a esta primera intervención de Freud. ¿No es la rectificación subjetiva? Algo que es un nombre de Lacan, en realidad que no está en Freud, que es la rectificación subjetiva. Es decir, Freud puede sacar a Dora del lugar de objeto, ahí de objeto de los demás, y señalar algún punto en el que ella estuvo como sujeto, lo cual, recuerden, causa alivio o debería causar alivio, no culpa. ¿Sí? Esta primera inversión dialéctica, entonces, va al punto en el que Dora estuvo ahí como sujeto. Surge a partir de esto una nueva verdad. La verdad se expande. Fíjense que lo demás no se contradice, lo anterior sigue estando como tal. Eso sucedió y sigue siendo una verdad. Pero ¿cuál es el segundo desarrollo que nosotros tenemos de esta verdad? Hay algo más. ¿Lo del comercio sexual? ¿O eso era lo último? El comercio sexual, a ver, ¿qué sería lo del comercio sexual? La imaginación de Dora acerca del comercio sexual entre la señora K y su padre.
Esa era una interpretación de Freud, sí. Fíjense que lo que surge acá es que Dora había hecho muchas cosas para que el padre y la señora K estuvieran juntos. Había contribuido al amor del padre y la señora K. Profe, perdón, yo me perdí en la primera inversión dialéctica que decís, o sea, que Dora estuvo como sujeto. ¿En qué Sí. sentido? No me queda claro. No queda solamente como objeto de lo que los demás hacen, ¿sí? Que la entregan, que la mandan de un lado a otro, sino que ahí Freud señala que hubo un punto en el que ella participó activamente de esto. Nunca en relación al señor K, ella ahí siempre dejó claras sus manifestaciones de rechazo. Es lo que Freud no pudo escuchar, pero sí participó en algo activamente. Y es esto, que contribuyó a que el padre y la señora K pudieran ejercer su relación ilícita. Ella los cubría, cuidaba a los nenes, ¿sí? Era incluso confidente de la señora K. O sea que podemos suponer que sabía explícitamente por boca de la señora K lo que sucedía entre ella y el padre, ¿sí? Dora había contribuido a esto que le indignaba tanto ahora, que era esta relación de amantes entre el padre y la señora K. Había sido parte de eso, ¿sí? Recuerden que esto está en el historial de Freud. Y Dora misma lo dice, ¿sí? Esto no es una interpretación de Freud. Freud hace esa primera rectificación subjetiva y surge esto. Dora lo dice. Nada hay acá en relación al señor K. Dora siempre manifestó rechazo hacia el señor K. Desde el comienzo, desde la escena del beso, entre comillas, hasta el final del tratamiento, ¿sí? No tiene nada que ver con el señor K. Tiene que ver con la relación entre el padre y la señora K. Ella había contribuido. La primera inversión dialéctica es el momento en que Freud le señala si hay ahí algún punto posible en que ella aparezca como sujeto activo. Es decir, no es el yo de Dora que mintiendo se olvidó de decir que ella había sido parte de eso. No, es que ella como sujeto, probablemente inconsciente, ¿sí? Sin que el yo lo sepa, contribuyó a esta relación. Algo sabía de la relación. Lo que no sabía es que ella contribuía a eso. Surge entonces esta segunda verdad, a lo cual también se le va a oponer en el tratamiento una segunda inversión dialéctica. Esta segunda inversión dialéctica es la que Freud no hizo. Esta segunda inversión dialéctica es donde Freud trastabilló, cayó, que es que Dora no estaba celosa del padre, sino que estaba celosa de la señora K. No estaba enamorada del señor K y del padre. Del padre sí, pero la cuestión es que no estaba enamorada del señor K, ¿sí? No era eso, como pensaba Freud. Esto no es una inversión dialéctica, esta parte no, porque Dora nunca pensó que estaba enamorada del señor K, ¿sí? Esto es lo que Freud no pudo, la verdad la que Freud no pudo escuchar, ¿sí? Pero la intervención debería haber sido en relación a la señora K y al amor por la señora K, lo que Freud no pudo en su momento escuchar. Freud se estanca ahí. Lo puede pensar a esto mucho tiempo después del tratamiento, pero se estanca ahí. ¿Qué piensa de esta relación de Dora con la señora K? ¿Cómo lo llama Freud a esto? Y admiración, Perdón, no escuché. que era de admiración. La admiración, exacta, de su cuerpo blanquísimo, etcétera, etcétera. Pero le da un nombre a esto. ¿Se acuerdan que había tres Corriente corrientes? ginecófila. Muy bien, corriente ginecófila, ¿sí? La parte homosexual de los neuróticos, decía Freud. Y acá es cuando Lacan dice, hay algo que Freud no percibió.
No percibió ni en el momento del tratamiento, ni después tampoco. Surge entonces como desarrollo de la verdad la atracción por la señora K. Esto recién post-tratamiento lo puede decir Freud, ¿sí? Pero a lo que Freud no puede llegar es a la tercera inversión dialéctica, porque ahí Freud no ha progresado en su propio análisis, porque ahí es los prejuicios de Freud lo que es el verdadero lugar que la señora K ocupa para Dora. Acá vamos a hacer un pequeño rodeo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, la segunda inversión dialéctica Freud no la pudo hacer y la tercera tampoco. La segunda inversión dialéctica Freud la hizo él solo en su casa mucho tiempo después. No la pudo hacer en el análisis, claramente. Por algo se va la paciente, ¿sí? Y por algo él insiste en esta interpretación de que Dora estaba enamorada del señor K. No puede ver la segunda inversión dialéctica. Esa inversión dialéctica nos da a nosotros la cierta verdad que podría haber sucedido, que es la atracción por la señora K, pero ahí Freud se detiene y ahí no puede hacer Freud la tercera inversión dialéctica. ¿Se trata simplemente de una atracción amorosa o sexual? No decimos que no esté eso. ¿Se trata simplemente de una atracción amorosa o sexual? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿O se trata de otra cosa? ¿Cómo llega Lacan a esto? Lacan relee los sueños de Dora y relee la posición de Dora en el síntoma. ¿Cuál es la posición de Dora en el síntoma como sujeto? ¿Cómo está ella en su síntoma? Recordemos un poco el síntoma de Dora. La tos, básicamente. La tos. Bien, ¿y qué significaba la tos? Estaba sobredeterminada, tenía varios significados según Freud. Tenía varios significados sucesivos y simultáneos. Bien, ¿cuáles eran estos significados? Uno era el de la ausencia. Del señor K, bueno, sí. Sí. Que ¿Qué bueno, más? acá le daba la vuelta también Lacan, lo dice. Así que Ujú, el otro bien. era la imaginación del comercio sexual entre el padre y la señora K. Y que acá también lo dice Lacan y es como que hace un cambio de posición. Igual ya lo habíamos hablado antes nosotros. Lo dilucidamos a partir del análisis del segundo sueño, me acuerdo. Bien, pero es algo que hace Lacan, que no hace Freud, ¿eh? Yo lo dije, pero es algo que hace Lacan. La imaginación del comercio sexual entre el padre y la señora K. Bien, y hay un elemento más del significado. De identificación con el padre, ¿Por qué identificación con el padre? porque se decía que el deseo de tenerlo al padre en el complejo, no sé cómo bien explicado, pero era así, como que el deseo de tener al padre, hay un sufrimiento en ella que lo convirtió en la tos, que lo identificaba, o sea, no lo podía tener el padre, pero al menos se identificaba con él en la tos. ¿No tiene que ver con que ella tenía flujo y representaba lo del catarro? Bien, el flujo y el catarro. Autorreproche por sexualidad, habíamos dicho. Muy bien. Enferma como papá, ¿no? Y había un elemento más importante en esto. Freud iba para atrás, para atrás, para atrás, hasta fantasías múltiples que se daban en el síntoma y encontraba una especie de recuerdo, entre comillas. Sí, la primera escena con el hermanito. ¿Cómo era eso? Ella se chupaba el dedo mientras le tocaba la oreja. Esa escena es muy importante. Bien, hermano. Bien, tenemos estos elementos en el síntoma. Y tenemos algunos elementos también que Lacan va a destacar de los sueños. Por ejemplo, ¿sí? Son muchos los que va a destacar. Por ejemplo, esta interpretación que hace Freud, que ella entraba al bosque. ¿Qué era para Freud esta interpretación? ¿Se acuerdan de exploración desde el punto de vista del hombre? Desde el punto de vista masculino. Había también la cuestión de que ella se perdía en la ciudad. ¿Quién más se había perdido en la ciudad?
el amante que la adoraba, el amante, el que la cortejaba, igual que el muchacho que la cortejaba a ella. ¿Se acuerdan que había un muchacho de buena familia, bla, 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 que la cortejaba a ella, que le mandaba postales y que le había mandado la postal de una ciudad y le decía que había estado en esa ciudad? Ella está en el lugar del muchacho este, en su sueño, ¿sí? Esto lo dije, lo dijimos, había algo más. Lo de la pintura. Entonces ella le recordaba un día que había ido al museo y se había quedado horas mirando, admirando la Madonna de Rafael. Vieron que yo les puse la imagen de la Madonna de Rafael en el Moodle. ¿Qué quiere decir que estaba horas admirando la Madonna de Rafael? Estaba mirando una imagen de una virgen, una mujer virgen con un niño en brazos, durante horas. Algo la fascinaba de eso. Hay muchos otros elementos en los sueños. Vamos con esos, que son los que Lacan nombra. A partir de todos estos elementos, Lacan va a dar una afirmación. Va a decir, entonces, que el valor, verdadero valor que la señora acá tiene para Dora, es de ser, encarnar, dice Lacan, el misterio de la feminidad. Bueno, no se enloquezcan con esto, lo vamos a desarrollar después con los otros textos. Pero ¿qué piensan así? Lo que les venga a la cabeza respecto de esto. ¿Qué podría ser que la señora acá encarne el misterio de la feminidad? ¿Cómo se relacionaría con estos elementos que recortamos del síntoma y de los sueños? Es como lo que ella tiene que yo no, o algo así. Se me ocurre en el caso Pero de... Dora es mujer No también. se relaciona, Sí, pero es un Sí, ideal. no se relaciona un poco con, una mujer homosexual sería. perdón, claro, cómo ser mujer, como la pregunta de la histérica, ¿no? Claro, el lugar de la mujer en lo sexual directamente. Estar con un hombre. Pero Dora es mujer, ¿por qué no? Va, digamos, sexualmente nosotros suponemos, ¿no? A nivel sexo biológico es mujer. A nivel género parece que también, ¿no? Pero está Digamos, Creo que se refieren porque es virgen aún. perdón, no, que está ocupando una posición masculina, como que se está identificando con lo viril, al parecer. bien, ¿cómo ves eso? Y como, por ejemplo, no sé, de floración desde el punto de vista masculino, como que ahí por ejemplo, en el segundo sueño, se perdió la ciudad como el muchacho, admira, bueno, eso no sé, pero después lo mismo con lo del padre, la cuestión del hermano, como que le tocaba la oreja al hermano, no sé. Bien, esto parece una contradicción, decir que esta muchacha que sexogenéricamente suponemos mujer, pueda pensar que la feminidad es un misterio, ¿sí? Como no tiene sentido, uno cuando lo lee en Lacan dice, pero esto no tiene sentido si ella es mujer. Sin embargo, habría que pensar bien qué significa para nosotros ser mujer. Si es algo que se agota solamente en la cuestión del género o del sexo biológico sabemos que no, si se agota solamente en la cuestión del género o hay algo más. Porque lo que empieza a encontrar Lacan, que Freud no supo ver en los elementos del síntoma y del sueño, ¿sí? Es que Dora ocupa el lugar, copia a hombres. Fíjense que, aparte de lo que Freud no pudo ver, Freud habla de fantasía de felatio, ¿no? En esto, el padre tenía pocos recursos, entonces, en su relación con la señora K, habla de fantasía de felatio, ¿por qué? Porque piensa que Dora está en el lugar de la señora K. Pero el lugar de Dora en esa fantasía es el lugar del padre. El lugar de Dora cuando se siente enferma por la masturbación es el lugar del padre. Ella no piensa que el flujo es una cuestión
de mujeres. Ella piensa que el flujo es un castigo por la sexualidad igual que su padre. Evidentemente se ubica algo de lo viril ahí, en el padre, en el señor K. En los sueños, ella está siempre desde el costado masculino. Está en el lugar del muchacho, está desflorando cuando entra al bosque desde el lado del hombre. Ella admite que había pasado horas, esta es una asociación del sueño, esto es algo que pasó, no es algo que soñó, horas mirando, fascinada a esta virgen con el niño, como si ahí hubiera un misterio, algo que ella no conoce, que no puede resolver, algo que le es ajeno, ¿sí? Algo que habíamos hablado de uno de los sueños, creo que era el del bosque, que como que lo describía como algo oscuro, como algo desconocido. Muy bien, muy buen elemento ese, algo desconocido. La cajita cerrada del alajero, ¿se acuerdan? Cerrada, ese alajero cerrado, desconocido. Está por todas partes en el material la posición de Dora, que es una posición inconsciente, ¿sí? Ella, a nivel género, podemos decir, para usar una palabra que ahora está del sentido común y que ustedes sin duda conocen, ella es una mujer, ¿no? No hay ahí ningún tipo de discusión. Se autopercibe, podemos decir, como mujer. Auto significa yo, ¿sí? El yo de Dora es, bueno, pero parece que, ¿sí? Hay algunos elementos de ahí que están vinculados a lo masculino. Hay algunos elementos que no hablan de la feminidad. La posición inconsciente que se revela en sus sueños, en sus síntomas y también en su fantasía, es una posición masculina y lo femenino permanece como una incógnita. Cuando nosotros decimos que ella está atraída por la señora K, puede que sea atracción sexual, amorosa, sí, sin duda, algo de eso debe haber. Pero esa atracción además tiene otro componente. Y es que el objeto, por eso hablar de homosexualidad es reducir la cuestión demasiado, ¿sí? El objeto en juego ahí es la señora K, pero el sujeto, que es Dora, y atraída a esta señora K, no es otra mujer. No podemos hablar de una mujer atraída a otra mujer. Estamos hablando de alguien que está en cierta posición masculina. Con Seminario 3 y 4 tal vez agregamos algunos elementos que aclaren esta cuestión de qué significa esto de posición. En este texto no está muy aclarado. Pero fíjense que Lacan se refiere a esta primera escena. Lo voy a sacar de acá, la voy a poner aparte, ¿sí? Esta primera escena tenemos entonces los síntomas, o el síntoma, tenemos los sueños y tenemos otro elemento que es el de esta primera escena, que Lacan le da un nombre. ¿Cuál es el nombre que le da a esta primera escena infantil? Lo llama matriz imaginaria. Matriz imaginaria, ¿se acuerdan que en un momento hablábamos de las fantasías en plural y la fantasía en singular? La matriz imaginaria es un paso de Lacan hacia lo que va a ser la construcción de esta fantasía en singular y que después a lo largo de su obra va a llamar fantasma. Una matriz, ustedes lo saben, es un lugar, son una serie de lugares más bien vacíos que se van llenando con contenidos, una especie de patrón, ¿sí? Lacan va a decir que este recuerdo no es un recuerdo, es el nombre o es la forma de llamar a este patrón, ¿sí? Donde se van a interpretar para Dora, esto lo tiene en la página 210, donde se va a interpretar para Dora toda la relación futura con quienes la rodean, con cualquier otra, ¿sí? Se va a llenar este patrón con todos los lazos que ella pueda construir con las otras personas. La fantasía era ella chupándose el dedo y tocando el lóbulo de la oreja del hermano, ¿sí? Y ahí va a decir Lacan, ella necesita un compañero
que es este hombre casi como una extensión de su cuerpo. Este lóbulo de la oreja era casi como una extensión de su cuerpo. El hombre queda sí, como compañero, en el lugar de compañero. Ahora vamos a explicar qué es esto. ¿Y cuál es el lugar para la mujer? A ver si lo pudieron ver ahí. Lo dice medio difícil. ¿Cuál es el lugar prefigurado para la mujer, entonces? Dice que es un objeto imposible. Un objeto imposible de un primitivo deseo oral. Parece que ese dedo, ¿sí? De ese dedo, y obviamente no es solamente esto, es todos los demás elementos, ¿sí? La mujer queda como objeto, pero de un primitivo deseo oral. Objeto imposible porque está lo autoerótico en juego, ¿sí? Recuerden que la sexualidad infantil chocaba con lo imposible. Está esa zona oral privilegiada, o sea que ese elemento más o menos lo entendemos. Parece que esta fantasía contribuye a que nosotros pensemos en esta posición de Dora. ¿Sí? Lo que a ella le causa placer es ahí este dedo que entra en su boca, al mismo tiempo que toca el lóbulo de la oreja del hermano. Eso va a marcar las relaciones con los hombres y las mujeres que la rodean, con cualquier otro en realidad, no necesariamente es una cuestión de género lo que está en juego, ¿sí? Tiene que ver con posiciones, no con género. Ahora bien, la mujer entonces queda como un enigma, como algo medio imposible, y este enigma lo encarna la señora K. ¿Qué significa? ¿Qué piensan que significa que el enigma este lo encarne la señora K? Que ahí encuentra como alguna respuesta frente a esa pregunta acerca de la feminidad. No llego a entender muy bien, pero algo así también vimos en teóricos. Al revés, la señora K, pero es algo así, pero la señora K le plantea a ella la pregunta por la feminidad. De repente irrumpe en su vida esta mujer que sabe un montón de sexualidad, esta mujer a la cual los hombres adoran, ¿sí? Dora piensa que el señor K está recontra enamorado de la señora K. La adora. Piensa que su padre la adora y le hace regalos. Esta mujer sabe hacerse adorar por los hombres. Esta mujer la tiene clarísima con la sexualidad. Se le enseña a Dora, le presta este libro que acusaban a Dora de leer, se lo había dado la señora K. ¿Sí? Esta mujer sabe cómo ella sabe cómo ser mujer. ¿Sí? Por eso la pregunta se abre ahí. Vamos a ver qué pregunta cuando veamos el seminario 3. Todavía no estamos en la clínica de las preguntas, que es un pasito más. Pero entonces está esta persona que aparece y que sabe cómo ser mujer. Y Dora necesita algún elemento para abordarla. Ese elemento para abordar a la señora K es el señor K. ¿Por qué? Recuerden que recién dijimos que el hombre quedaba como un compañero. Dora estaba ahí tocándole el lóbulo de la oreja al hermano, como una especie de algo auxiliar, algo que servía como ayuda, como soporte. El señor K, ¿sí? Para Lacan, esto no está en Freud, para Lacan constituye exactamente eso, un soporte identificatorio. El señor K adora a su mujer para Dora, la ama, la admira. Entonces Dora, para poder hacer lo mismo, para poder encarar a esta mujer, para poder acercarse a ella, para poder quedar deslumbrada también, se identifica al señor K. La idea de Lacan es que Dora no estaba enamorada del señor K, como pensaba Freud. Dora estaba identificada al señor K. Por eso Lacan puede decir que el señor K era un fantoche, que tienen en una parte del texto. Era un hombre de paja,
también dice. Es decir, el señor K no existía para Dora, no tenía ningún tipo de importancia. Para lo único que servía este tipo era porque ella se identificaba a él. Tomaba elementos de este cortejo del señor K, porque ella también cortejaba a la señora K. Profe, una pregunta. Teniendo en cuenta esto que decís, el señor K entonces no constituiría un otro libidinal para Dora. No, para nada, en absoluto. El señor K no era un otro libidinal para Dora. No era un objeto de amor, no era un objeto sexual, todo eso era parte de, como lo llama muy bien Lacan, un prejuicio de Freud. ¿Sí? Página 202 y 213 están ahí los prejuicios de Freud. De que hay esta cuestión de que el hilo y la aguja y el muchacho y la muchacha, todo esto, dice Lacan, es un invento de Freud. Profe, Sí. me llama la atención respecto a esto, digamos, porque se identifica con el señor K por la relación que tiene con la señora K. Eso se entiende así. Se identifica Pero, con el señor K para poder acercarse a la señora, para poder abordar a la señora K. claro, pero teniendo en cuenta lo de la gobernanta, ¿qué posición queda el señor K? ¿En qué posición queda? Porque, digamos, hoy había, o por lo menos a mí me diste a entender como que la relación entre el señor K y la señora K era como, digamos, buena, entre comillas, pero en el medio está la gobernanta y por eso lo de la cachetada después. Entonces eso como que me confunde. Sí, es un elemento que Lacan no va a tomar, lo de la gobernanta. ¿Se acuerdan de lo que está hablando el compañero de la gobernanta, que aparentemente había tenido algo con el señor K y que el señor K la había decepcionado? Pero fíjate que Dora está convencida, hasta el momento de la escena del lago, ahora vamos a la importancia de eso, está convencida de que el señor K adora a la señora K. Entonces ella lo usa como soporte identificatorio, como modelo. El yo de Dora está identificado al yo del señor K. El señor K es un modelo para abordar a esta mujer, sí. Que es como una vía de acceso a la señora K, digamos, si él alguna vez la cortejó, alguna vez la enamoró, quiere saber cuál es el misterio, cuáles son los métodos que utilizó para enamorarla. Y el padre pasaría a ser una competencia para Dora. Por eso lo rebaja, ¿no? A que no puede tener nada sexualmente. Entonces habla de una felacia. No, el padre no entra en el aspecto competitivo para Dora, no es así, pero sí lo anterior está muy bien. Ella se identifica al señor K, el yo de Dora está identificado al señor K. Dora pasa a ocupar este lugar. Perdón, Sí. porque esto me cuesta. Entonces, ella, Dora, digo, se identifica con el señor K para abordar a la señora K, pero solo, o sea, para abordar a la señora K porque tiene ese estatuto de misterio de la feminidad. O sea, no por cualquier cosa, porque guarda... No para cualquier cosa. Eso no descarta, está bien lo que pregunta la compañera, eso no descarta que la señora K no pueda ser un objeto sexual o libidinal. Parecería medio que lo es también. Pero lo fundamental es que ella es misteriosa, es que ella es la que sabe ser mujer, por oposición a Dora. Uno podría decir, bueno, Dora es lesbiana y entonces aborda a la señora K. No sabemos muy bien qué podría ser lesbiana, pero uno podría decir, bueno, pero puede abordar a una mujer desde la posición de mujer también. Bueno, no es el caso. Dora no aborda a una mujer desde la posición de mujer. Dora está en la posición de un hombre, en una posición masculina, y la mujer representa un misterio para ella, un enigma. Para abordar ese enigma necesita identificarse con este hombre, del cual obtiene elementos viriles. Esta identificación que Lacan propone acá no es ninguna de las tres identificaciones que nosotros trabajamos con Freud. ¿Se acuerdan de las tres identificaciones? La identificación primaria, la identificación secundaria del rasgo y la identificación del tercer tipo histérica, ¿sí? Bueno, no es ninguna de esas tres identificaciones. Este es un tipo de identificación que se llama identificación viril. La identificación viril es precisamente eso, tomar elementos, después lo va a desarrollar un poco mejor en los otros textos,
elementos para posicionarse de manera masculina para poder abordar el misterio de la feminidad. Profe, entonces... Esto, ahí voy, un minuto. Esto se da más allá del sexo y del género. Entonces, en histéricos hombres también está presente la identificación viril y también la feminidad permanece como un misterio y como un enigma. Esto va más allá del género, esto es un elemento constante en la histeria. Sí, tenías una pregunta. No, algo sencillo, si este sería el cuarto tipo entonces. No escuché bien eso. Sí, en realidad los 3 tipos son de Freud. Este sería un cuarto tipo, pero aportado por Lacan. Se llama identificación viril. Buenísimo. ¿Qué piensan entonces que pasó, teniendo esta nueva lectura, qué piensan que pasó en la escena del lago? Se cayó todo. Se cayó todo, exactamente. Vamos a ponerlo así porque me gustó como lo dijiste. Se cayó todo. ¿Todo qué? O sea, súper angustioso porque a ella se le cae esta idea de que la señora K es amada, sabe cómo ser mujer, también el cortejo, todo lo que ella estaba imitando, cae todo eso. Es decir, ella se entera ahí que este tipo, ¿no? Este tipo dice la frase, mi mujer no es nada para mí. Cae la idea entonces de que este tipo admira a esta mujer, que la corteja, que etcétera, etcétera. Cae la idea de que esta mujer incluso es algo para todos los hombres, ¿sí? Porque esa es la cuestión, es algo para todos los hombres. Entonces, cae la idea de la señora K y del señor K. El señor K ya no sirve para nada, no es más soporte identificatorio, no le sirve para abordar el misterio de la feminidad. Y al mismo tiempo, la señora K ya no encarna más eso, porque no es amada por todos los hombres, ¿sí? También es despreciada por alguno. Ya no está más en ese lugar absoluto de virgen adorada, de virgen madre adorada, ¿sí? Profe, ¿podemos decir que la matriz imaginaria tiembla o temblequea en este momento cuando cae todo? Esa escena primaria como que también se pone, Bien, está como en riesgo. eso tiene un nombre. No, la matriz imaginaria, eso no cambia nunca en la vida. Lo que cambia son los elementos que usa Dora en su realidad para llevar a cabo, para realizar esta matriz imaginaria. ¿Sí? Los elementos que ella toma para figurar esta fantasía, el señor K, la señora K, etcétera, esos elementos caen. Esos elementos ya no están. Ya no la puede llevar adelante en la realidad. ¿Cómo se llama esto? Vos dijiste temblequea, hay un nombre más específico. Se llama eclosión de la crisis. Lo que sucede en la escena del lago no es el comienzo de la enfermedad, ya lo habíamos visto con Freud, es la eclosión de la crisis. Todo esto que funcionaba se vuelve sumamente crítico. ¿Sí? Se desarma, se cayó todo, como dice la compañera, se desarma. Por eso Dora empieza con un montón de manifestaciones cercanas a la angustia. Porque todo esto que sostenía, esta figuración de su fantasía, de su matriz imaginaria, se viene al pique, se cae. Entonces, perdón, podríamos decir que el misterio de la feminidad angustia, porque ella a partir de esta identificación con el señor K y tener a la señora K en ese lugar, podía como en algún momento llegar a saber, por ejemplo, cómo es ser una mujer. Y al caerse todo eso, decimos, eclosión de la crisis, entonces, y se angustia, entonces como que me suena que ese misterio es lo que en el fondo termina angustiando. Bien, no lo dice Lacan acá, pero es una deducción que podemos hacer, ¿no? Lo que vamos a decir después es, lo que va a decir Lacan, se abre de nuevo la pregunta. Entonces podemos decir que todo esto que ella había armado con el señor K era una forma de responder a la pregunta por el misterio de la feminidad. Responderla del lado hombre, responderla como masculino, responderla con elementos viriles, ¿sí? Así se adora a una mujer. Pero es una forma de responder al misterio de la feminidad, ¿sí? Es la forma neurótica de responder al misterio de la feminidad. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la pregunta y la respuesta la clase que viene.
Hoy no vamos a avanzar más con esto, ¿sí? Fíjense que no hemos tocado nada de lo imaginario y simbólico, que no entramos con pregunta y respuesta, que no nos metemos con nada de eso. Vamos a llegar simplemente hasta acá, ¿sí? Esto lo vamos a revisar la próxima clase después de las vacaciones, cuando veamos seminario 3 y seminario 4, donde Lacan vuelve a tomar el caso de Dora, ¿sí? Entonces volvemos a revisar estos elementos. No nos vamos a quedar solo con esto, quédense tranquilos con eso. ¿Se entiende más o Profe, menos? ¿puedo hacer una preguntita Sí, cortita? adelante, sí. La inversión dialéctica, entendí a lo que refiere y todo, pero ¿es solo en el análisis? Porque si no, también yo pensaba esto, con esta caída y esta eclosión, hablar de una inversión, porque hay algo que cambia o se corta en el desarrollo de la verdad. Bueno, si nosotros tomamos estrictamente la definición de Lacan, sí, la verdad se desarrolla a lo largo de la vida de manera distinta. Para Lacan, esto de inversión dialéctica, esto de desarrollos de la verdad, es una forma de ir escandiendo, ir cortando los momentos del análisis. Pero sí, por fuera del análisis también se produce. ¿Sí? Sí, sin duda. Yo no lo reduciría a algo que se produce en el Buenísimo. análisis solamente. Gracias, profe. Profe, Profe, yo ¿puedo tengo hacer una pregunta? Primero Jessica. Bueno, gracias, Nasa. Yo quería preguntar si Dora, bueno, al irse del análisis, porque claramente Freud no vio todo esto, va a seguir en su vida como repitiendo estas formas de relaciones. O sea, siempre desde la posición masculina, buscando el misterio de la feminidad. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende la pregunta. Bueno, es como muy contrafáctica igual la pregunta. La fantasía parece que nos queda más clara. Entonces, uno podría decir que sí, y uno podría decir que con un análisis también podría seguir repitiendo esto. El tema es que la falta de análisis en general, no siempre, pero cuando un análisis se estanca, cuando un análisis se termina abruptamente, cuando un análisis se abandona, etc., el padecimiento no se va. Digamos, Dora no llegó a disminuir nada de su padecimiento. Por ahí, teniendo el eje en psicopatología, el asunto no es si repite o no esta posición, lo cual no sería nada problemático. El asunto es si la repite o no con padecimiento. Me parece que ahí está la cuestión. Ahí está el problema, acá. Claro, claro, sí, ese era el punto, porque ella sufre con todo esto, ella sufre. Exacto, porque ella podría estar ahí con su identificación viril, abordando el enigma de la feminidad, y que todo esto ande de 10 y, ¿no? Y bueno, y ningún análisis ahí, ¿no? Claro. Pero no es el caso, ¿sí? No es el caso. Ella se va porque Freud es una bestia, simplemente, pero digamos, eso no le va a impedir sufrir. Digamos, irse va a seguir sufriendo por esto, sin duda. Y después Freud dice, ¿no?, que ella vuelve en algún momento con un patrón bastante similar de padecimiento, no ha cambiado mucho las cosas. Nazareno, vos tenías una pregunta. Sí, es algo que no abarcamos porque terminamos justo en la página anterior. Pero lo mismo que me pasó con la idea de la cachetada, digamos que ahora la entendí. No entiendo lo que pasa después en el encuentro después de tantos años con el señor K, y creo que era en el caso de Dora, ¿no? Y la escena de la carretera. No entiendo qué implica eso, porque acá lo nombra en la página 214, el primer párrafo, pero no entiendo qué quiere decir con eso. Ella, a ver, para qué voy a la página. Ella se lo encuentra, se acuerdan esto al señor K. No sé si lo vimos cuando vimos Freud, no era tan importante, pero se lo encuentra al señor K, el señor K la saluda, quiere ir como a saludarle y lo pisa un carruaje, ¿no? En ese momento ella ha logrado que todos reconozcan la verdad, de lo cual, sin embargo, ella sabe que no es, por muy verídica que sea, la verdad última. ¿Sí? Ella logra, se acuerdan en un momento, que el señor K admita todo lo que había hecho, y que el padre le crea y que la señora K le crea, cosa que ya le creían, ya sabían que era así, simplemente estaba admitiendo todo el resto. Pero logra que eso sea dicho en un momento. Había conseguido precipitar por el puro maná de su presencia el desdichado señor K bajo las ruedas de un coche.
Aquí la detención del proceso dialéctico arroja como saldo el aparente retroceso, pero las posiciones resumidas no pueden ser sostenidas sino por una afirmativa del yo que puede ser considerado como un progreso. Es decir, para Lacan, haber accedido a nuevos elementos de la verdad produjo cierto progreso en la vida de Dora, ¿sí? Por lo menos un progreso vinculado a qué lugar tiene para ella el padre y el señor K. A pesar de Freud, ¿sí? Esto es a pesar de Freud. No es gracias a Freud, es a pesar de Freud. Ella pudo ver el lugar del señor K y del padre aproximadamente, no dejó de sufrir. Lacan dice algo de la sedación de los síntomas, pero esa sedación es momentánea. Los síntomas de Dora después vuelven, Freud en algún lado lo dice, y vuelven muy fuertes, por algo que se llama síndrome de Meynert, que es un síndrome conversivo en muchos casos, bastante fuerte, ¿sí? En relación al oído, en relación a la relación oído-boca, bueno, no importa, no nos interesa tanto eso. Si les parece, vamos a dejar acá. Vamos a volver a este caso, con todas las preguntas que esto suscite y con toda la dificultad de la lectura que esto suscite cuando lean el material. Vamos a volver en la primera clase del cuatrimestre que viene, cuando veamos de nuevo Histeria en Lacan y veamos Seminario 3 y Seminario 4. Lo que yo les propongo ahora es que nos tomemos una pausa hasta las 10, si les parece, unos 20 minutos, y después de las 10 dediquemos un tiempo a hablar del parcial, ¿sí? Varias cuestiones del parcial que estaría bueno conversar, y después de eso podemos abordar lo que tenemos para abordar en los talleres clínicos en relación a la violencia de género. ¿Sí? Entonces, nos volvemos a encontrar en 20 minutos a las 10 de la mañana. Buenísimo. Gracias.